Bienvenidos a Firmes en Medio del Mundo, un espacio donde nos sentamos juntos ante la palabra de Dios, sin prisas, sin rodeos y sin pretensiones. Aquí no venimos a entretenernos, venimos a ser confrontados, examinados y en la gracia de Dios, transformados. Hoy el mundo nos ha traído noticias que duelen, no una noticia abstracta ni lejana, sino de esas que golpean el pecho, violencia que irrumpe en lugares cotidianos, en sitios donde la gente simplemente vivía su día, personas que salieron de sus casas y no regresaron, familias destrozadas, comunidades que no saben qué decir ni a dónde voltear. Quizás tú que me escuchas en este momento también lo has sentido, un peso raro en el pecho cuando ves las noticias, una mezcla de tristeza y de miedo, o quizás ya no sientes tanto porque te has acostumbrado, y eso también es una señal que debemos examinar. Esta situación y todas las situaciones parecidas que vivimos día a día en nuestro país y en el mundo nos lleva a hacernos una pregunta que no podemos evadir. ¿Qué está pasando con el corazón del hombre? No vamos a responder esa pregunta con sociología, con estadísticas ni con análisis político. Vamos a responderla con la única fuente que tiene autoridad absoluta sobre la condición humana, la palabra de Dios. El texto que vamos a estudiar hoy es Mateo 24:12. Jesús está hablando con sus discípulos sobre los tiempos venideros y dice algo que nos sacude en su simplicidad y su profundidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una sola frase, pocas palabras, pero en ella está contenida una radiografía completa de la crisis espiritual que estamos viviendo. Así que, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a abrir este texto juntos. El Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, también llamado Leví, un antiguo recaudador de impuestos que Jesús llamó al discipulado. Su testimonio personal de haber sido transformado de cobrador corrupto a seguidor fiel del Señor ya es en sí mismo un anticipo del mensaje que vamos a explorar. El corazón del hombre puede ser cambiado. Mateo escribió su evangelio principalmente para una audiencia judía que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, su relato está lleno de referencias al cumplimiento profético, Jesús como el Mesías prometido, como el Rey de Israel y como el Hijo de David. El capítulo 24 de Mateo es conocido como el discurso del Monte de los Olivos o el discurso escatológico. Se trata de una conversación directa entre Jesús y sus discípulos íntimos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Es un discurso privado. Jesús no está predicando a las multitudes, está hablando con quienes lo habían seguido de cerca, preparándolos para lo que vendría. Este discurso fue ocasionado por un comentario de los discípulos sobre la majestuosidad del templo de Jerusalén. Jesús entonces les sorprende al anunciar que ese templo sería completamente destruido, y de esa declaración surge la pregunta de los discípulos que abre todo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde esa pregunta ofreciendo una serie de señales que caracterizan los tiempos previos a su segunda venida y al cumplimiento del juicio sobre Jerusalén. En ese marco, en el versículo 12, inserta una afirmación que funciona como diagnóstico espiritual de la era. La multiplicación de la maldad produce el enfriamiento del amor. Este texto fue escrito para preparar a los seguidores de Jesús en todas las generaciones, para que no se sorprendan ni se desmoronen ante la realidad del mal en el mundo. Es un texto que da perspectiva, que ubica al creyente dentro de una historia que Dios controla y que tiene un final determinado por Él. En su contexto inmediato, el discurso estaba dirigido a los apóstoles, pero la naturaleza del texto trasciende ese contexto. Mateo lo preserva y lo transmite a su comunidad, que vivía bajo la presión del Imperio Romano y la tensión de la persecución. Y por la providencia de Dios, este texto nos llega hoy, en el siglo XXI, con la misma vigencia, con la misma autoridad con que fue pronunciado. Este es un texto para todos los que siguen a Cristo en medio de un mundo que se fragmenta, para todos los que se preguntan, como nosotros hoy, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
hay esperanza? Jesús ubica esta declaración dentro de una secuencia de señales. Antes de este versículo ha hablado de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de terremotos, de persecución, de apostasía y de falsos profetas. El versículo 12 es la consecuencia acumulada de todo ese ambiente. Cuando la maldad se multiplica, algo le pasa al amor de las personas. Es importante notar que Jesús no dice si se multiplica la maldad, dice por haberse multiplicado. Es un hecho dado, una realidad que Él prevé con absoluta certeza. La pregunta no es si la maldad aumentará, sino qué efecto tendrá ese aumento sobre el corazón humano. La palabra griega que se traduce como maldad significa sin ley, sin norma, sin gobierno moral. Es la condición de una sociedad o de un individuo que ha rechazado la ley de Dios como fundamento de la vida. No estamos hablando simplemente de crímenes visibles y violentos. Estamos hablando de una orientación espiritual. La vida organizada sin referencia a Dios, sin reconocimiento de su autoridad y sin obediencia a su carácter. Y cuando esa maldad se multiplica, cuando se normaliza, cuando se celebra, cuando se convierte en cultura, en entretenimiento, en política, en filosofía de vida, lo que sucede es que el amor se enfría. Vayamos al desarrollo del pasaje. Número 1. La violencia no es solo un problema social, es un problema espiritual. Cuando miramos los actos de violencia que sacuden nuestras comunidades, nuestra relación natural es buscar causas sociales. Desigualdad económica, falta de educación, impunidad, corrupción institucional, y aunque esos factores existen y son reales, la Biblia nos dice que la raíz del problema es más profunda, más antigua y más oscura. La Biblia enseña que el corazón humano, desde la caída, está inclinado al mal. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, citando una cadena de salmos cuando describe la condición humana sin la gracia de Dios: garganta de sepulcro abierto, veneno de áspides en los labios, pies veloces para derramar sangre. Esto no es pesimismo, es diagnóstico, y un médico que no hace el diagnóstico correcto no puede ofrecer el remedio correcto. El mundo puede atacar los síntomas, más policías, más leyes, más programas sociales, pero si no toca el corazón, la enfermedad seguirá creciendo. Número 2. El punto que se enfría no es solo el amor romántico, es el amor como categoría moral. La palabra que Jesús usa es ágape, no eros, no filia. Ágape, el amor que se orienta al bien del otro, que se sacrifica, que soporta, que no busca lo suyo. Es el amor que el Espíritu Santo derrama en el corazón del creyente. Es el amor que Jesús mismo define como el sello de sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando Jesús dice que ese amor se enfría, está describiendo una deshumanización progresiva, una sociedad donde el otro deja de importar, donde el vecino es un extraño, donde el débil es descartado, donde la vida humana pierde peso. Y ahí, en ese preciso punto, es donde la violencia encuentra tierra fértil. No es casualidad, es consecuencia. La violencia no cae del cielo, crece en el suelo de los corazones que han perdido la capacidad de amar, de empatizar y de reconocer la imagen de Dios en el otro. Número 3. ¿Qué quería comunicar Dios a través de este texto? Jesús no dice estas cosas para aterrar a sus discípulos. Dice estas cosas para que sus discípulos no sean tomados por sorpresa, para que no pierdan su ancla, para que sepan que aún en los tiempos más oscuros, el plan de Dios no ha sido cancelado. Hay una frase que aparece en el versículo 13, inmediatamente después del versículo que estudiamos: mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Eso es lo que Dios quiere comunicar, que la perseverancia en el amor, la fidelidad en medio de un mundo que se enfría, es posible, y es posible no por esfuerzo propio,
sino por la obra transformadora del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Evangelio no es una invitación a observar el deterioro del mundo desde un balcón seguro. Es un llamado a ser sal y luz, a mantener encendido el fuego del amor en medio de un mundo que se congela. Ahora bien, ¿cómo vive esto alguien en la cotidianidad? Vamos a bajar el análisis teológico a la realidad de lunes a domingo, con 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Para los jóvenes. No dejes que el ruido del mundo defina lo que valoras. Vivimos en una cultura donde la violencia está normalizada. En videojuegos, en series, en música, en redes sociales. Eso no significa que seas malo por consumir contenido de entretenimiento, pero sí significa que debes ser intencional con lo que dejas entrar a tu mente y a tu corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es decoración para una pared, es una instrucción militar. El corazón es el campo de batalla. Evalúa esta semana qué estás consumiendo, no desde la culpa, sino desde la pregunta honesta: ¿esto está calentando o enfriando mi amor por Dios y por las personas? Y si la respuesta te incomoda, eso ya es el Espíritu Santo trabajando. No lo apagues. Número 2. Para los adultos en edad activa. No te anestesies ante el dolor ajeno. Uno de los efectos más peligrosos de vivir en una sociedad violenta es la anestesia emocional. Empezamos a ver las noticias sin sentir nada, a escuchar de tragedias sin detenernos y seguir scrolleando. Eso es exactamente lo que Jesús describe, el amor que se enfría. Lucas capítulo 10, versículo 33 describe al samaritano que vio al herido en el camino y fue movido a misericordia. La compasión no es un sentimiento opcional para el cristiano, es una evidencia de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Cuando escuches una noticia de violencia o de sufrimiento, no pases de largo, detente, ora o busca cómo ser un instrumento de Dios en tu esfera de influencia. Un vecino en duelo, una familia necesitada, alguien en tu iglesia que está quebrado. El amor no se enfría solo, también puede ser reavivado. Número 3. Para los adultos mayores. Su perseverancia es la predicación más poderosa. A quienes llevan muchas décadas de vida, que han visto más guerras, más crisis, más momentos de oscuridad que nosotros, su testimonio vale oro. El mundo les dirá que ya no sirve, que ya no aporta, que la sociedad avanza sin ellos. Jesús les dirá lo contrario. El versículo 13 de Mateo 24 es su versículo. El que persevere hasta el final, este será salvo. Su perseverancia en la fe, en la oración, en el amor a la familia, a la iglesia, es una señal contracultural en un mundo que se rinde. Es predicación sin palabras. Si usted es una persona mayor en este podcast, le digo con toda reverencia, no deje de orar por su familia, por su comunidad, por las generaciones que vienen. Su intercesión es un muro espiritual que no se ve, pero que se siente. No subestime el poder de su corazón que ha aprendido a amar con fidelidad a lo largo de los años. Hemos recorrido juntos un texto que duele pero que también libera. Duele porque es verdad. El corazón humano, librado a sí mismo, se endurece, se enfría, se vuelve capaz de cosas terribles. Lo vemos en los titulares, lo vemos a veces en nuestro propio interior cuando nos sorprende un pensamiento oscuro, un odio repentino, una indiferencia que nos avergüenza. Pero la Biblia no se detiene en el diagnóstico. La Biblia ofrece el único remedio real, Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 19, Jesús dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema del corazón humano no es la falta de información, ni la falta de educación. Es amor en la dirección equivocada. Es un corazón que ama las tinieblas. Y la solución no es educación cívica ni campañas de valores. La solución es un corazón nuevo. Eso es exactamente lo que Dios prometió a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un mundo violento necesita un corazón transformado, y esa transformación no viene de dentro del hombre, viene de arriba. Viene de la obra del Espíritu Santo, que entra al corazón de quien se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Si hoy me escuchas y tienes en tu corazón un peso que no sabes describir, una sensación de que algo está mal dentro de ti, de que no eres la persona que deberías ser, de que el amor que una vez sentiste se ha ido enfriando, quiero decirte algo con toda seriedad. Eso que sientes no es condenación sin salida. Es el Espíritu de Dios llamándote a casa. Jesucristo murió en la cruz no solo para perdonar pecados específicos, sino para redimirlos de la raíz de nuestra condición, para hacer posible lo que nosotros solos no podemos hacer: amar. Amar a Dios, amarnos a nosotros mismos con dignidad, amar al prójimo con genuina compasión. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es producto de disciplina humana, es una obra divina y está disponible hoy, ahora, para cualquiera que lo pida. Si no conoces a Cristo, te invito a que lo busques. Habla con alguien de tu iglesia, abre el Evangelio de Juan y comienza a leer. Acude a Dios en oración y dile: Señor, mi corazón está frío. Necesito que lo transformes. Esa oración, hecha con sinceridad, no cae al vacío. Señor amado, venimos ante ti no con respuestas, sino con preguntas. No con fuerza, sino con la conciencia de nuestra fragilidad. Hoy, el mundo nos ha recordado una vez más cuán quebrado está el corazón del hombre. Cuánta oscuridad puede habitar en aquellos que fueron creados a tu imagen. Señor, ten misericordia de las familias que hoy lloran, ten misericordia de las comunidades que viven con miedo, ten misericordia de los que han hecho el mal, porque ellos también llevan una imagen tuya que fue distorsionada por el pecado y necesitan tu gracia. Señor Jesús, tú que viste Jerusalén y lloraste, tú que ves nuestras ciudades y conoces cada nombre, cada historia, cada corazón, ven a reinar. No pedimos solo seguridad social ni estabilidad política. Pedimos lo que solo tú puedes dar: corazones nuevos. Guarda a tu iglesia en medio de los tiempos difíciles, que no se enfríe nuestro amor, que sigamos siendo luz en los lugares oscuros, que tengamos el valor de amar cuando el mundo nos enseña la indiferencia, que seamos instrumentos de paz en medio de la guerra. Y para los que escuchan hoy con el corazón frío, Señor, derrama tu fuego. Recuérdales que tú eres el único que puede dar lo que ningún sistema, ninguna ideología y ninguna terapia puede dar: un corazón nuevo y un espíritu recto. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto ha sido Firmes en Medio del Mundo, un podcast que existe porque creemos que la palabra de Dios tiene algo que decirle a este tiempo, a esta generación, a este mundo que tambalea. No somos perfectos, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos algo mejor que respuestas. Tenemos un Dios que habla, un Cristo que salvó y un Espíritu que guía. Y eso es suficiente para pararnos firmes cuando todo lo demás se sacude. Antes de cerrar, si este episodio te habló, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que lo necesite, con ese amigo que está alejado de Dios, con esa persona de tu familia que está navegando en la oscuridad. Quizás este episodio sea la puerta por la que el Señor quiere entrar en su vida, que todavía no lo conoce. Y si eres parte de una iglesia local, te animo a que la abraces. No la iglesia perfecta que no existe, sino la comunidad real, imperfecta y amada por Dios, donde se predica la palabra y se comparte la vida. Eso es lo que el mundo violento necesita ver: personas que se aman de verdad, en nombre de Cristo. Hasta el próximo episodio.